Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Buenas profesora. tardes, profesora. Buenas tardes, Miss. ¿Cómo están? Sí, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Profesora. Buenas tardes. Estoy compartiendo mi pantalla. Vamos a esperar un momento para poder dar inicio con la clase. Esperamos a ver un momento, jóvenes y señoritas. Esperamos a ver un momento. Mientras tanto, vayan teniendo muy cerca de ustedes algún módulo, ¿no? O quizás algún apunte para que puedan ir anotando sobre el tema que vamos a realizar el día de hoy. Esperamos a ver un momento. Vamos a ver un momentito. Como cada fin de semana, pues estamos dando inicio a lo que son las clases virtuales. Ahora sí vamos a dar inicio con la clase. Muy buenas tardes, jóvenes señoritas. Bienvenidos pues al Colegio SANE. Como cada fin de semana estamos dando inicio a lo que son las clases virtuales. Ya en esta oportunidad vamos a realizar lo que es el área de razonamiento matemático. El tema que vamos a aprender el día de hoy es sobre regla de 3. ¿No? Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Antes de dar inicio con la clase, vamos a dar algunas indicaciones. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos para no ir interrumpiendo la clase, porque todas las clases están siendo grabadas para que ustedes lo puedan ir visualizando nuevamente la clase y también para que aquellos compañeros que no lograron ingresar al aula virtual lo puedan ir visualizando. En segundo lugar, tenemos que ir participando, pues jóvenes y señoritas, para ello pues tienen que ir activando su micrófono. Una vez participado, lo desactivamos nuestro micrófono. Si en caso tienen algún inconveniente con su micrófono, pueden ir escribiendo a través del chat. Y también no indicarles que lo que es el aula virtual tienen que ingresar con sus propios datos. Si en caso alguno de ustedes está ingresando con otros datos, pueden ir indicando, ¿no? A través del chat y también en el grupo donde ustedes se encuentren. Finalmente, la última recomendación, tienen que anotarnos sobre el tema que vamos a aprender el día de hoy. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. En primer lugar, vamos a ir viendo los saberes previos, antes de definir a qué se refiere pues, la regla de 3. Magnitud matemática es aquella, o sea, cuyo cambio puede ser un aumento o disminución, se puede expresar con unidades, es decir, se puede medir. Magnitudes proporcionales son aquellas que al compararse cambian en forma proporcional. Regla de 3. En la regla de 3, en primer lugar les voy a ir mostrando, ¿no?, los tipos. En este caso vamos a tener la regla de 3 simple y lo que es la regla de 3 compuesta. En la regla de 3 simple se subdividen lo que es directa y lo que es inversa. ¿Cuál es la diferencia que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? Cuando es la regla de 3 simple y lo que es compuesta. En la regla de 3 simple se va a tener que utilizar o vamos a ir trabajando simplemente con 2 magnitudes. Y cuando ya vamos a ir viendo lo que es compuesta, se va a considerar, ¿no?, de 3 o a más magnitudes. Esa es la diferencia que ustedes tienen que tener en cuenta en primer lugar. Ahora, para que ustedes no tengan en cuenta ahora lo que es directa y lo que es inversa. Cuando es directa, o sea, como les indicaba, se trabaja con 2 magnitudes, o sea, ambos, ya sea directo o inversa, también se va a trabajar con 2 magnitudes, del cual
tienen que tener en cuenta cuando es directa, ¿no? Si una de la magnitud está aumentando, la otra magnitud también va a aumentar. Otra condición, si o sea, la primera magnitud disminuye, la otra magnitud también va a disminuir, o sea, ambos van a ser iguales. Puede aumentar o bien puede disminuir. ¿Y cómo se va a desarrollar? En forma de aspa. Ya vamos a hacer en forma de aspa o en X. Y lo que es inversa, acá nomás voy a ir escribiendo, ¿no? Vamos a tener, o sea, las dos magnitudes, podemos tener acá la magnitud A, por ejemplo, acá que sea B, ¿no? Y por la otra magnitud, por ejemplo, que puede ser C, y el otro, por ejemplo, que sea X. ¿Cómo van a trabajar? O sea, vamos a tener que multiplicar en aspa. Y cuando es inversa, vamos a tener igual modo las dos magnitudes. Suponiendo esta magnitud está aumentando, ¿qué va a suceder con la otra magnitud? Va a tener que disminuir. ¿Y qué sucede? Hay otra condición. Si una de estos casos disminuye, la otra magnitud va a aumentar. ¿Y cómo van a desarrollar? De manera directa. O sea, ellos dos se van a multiplicar y luego, ¿qué van a hacer? Van a igualar ¿con quién? Con la multiplicación de B por X. Esa es la forma que van a ir trabajando. Y en la compuesta, y ahí vamos a ir aprendiendo, o sea, hay dos tipos para que ustedes puedan ir realizando. Uno se llama por el método de los signos y el otro es el método de las rayas. Ya, pero de manera así general se les he indicado, pero ya vamos a ir viendo de manera detallada. En primer lugar, la regla de 3 simple. ¿A qué se llama la regla de 3 simple? ¿Tienen alguna idea qué se refiere? Antes de definir a qué se va refiriendo la regla de 3 simple. Antes que defina, ¿tienen alguna idea? ¿Tienen alguna idea, jóvenes y señoritas? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. La regla de 3 simples es un método para encontrar un valor desconocido cuando hay dos magnitudes que son proporcionadas. Ya, muy bien. Veo que van levantando la manito. No sé si quieren ir participando. Ya, vamos a ir definiendo, ¿ya? Y así vamos a aprender a través de los ejercicios, ejemplos que se va a ir indicando. Es aquella que se aplica cuando en el problema se participan solo dos magnitudes. Y estas se dividen en dos tipos. ¿Cuáles son? La regla de 3 simple directa y otra es la regla de 3 simple inversa. Cada uno de ellos vamos a ir definiendo. En primer lugar, la regla de 3 simple directa. Se usa cuando las dos magnitudes son directamente proporcionales entre sí. Esto quiere decir que si una de ellas aumenta o disminuye, la otra también debe de aumentar o disminuir proporcionalmente. Esta palabra proporcionalmente lo que quiere decir, si uno de ellos, o sea, una de las magnitudes está aumentando, la otra magnitud también tiene que aumentar, o sea, ambos magnitudes. Y aumenta, van a ir representando con el signo más. No es que me van a sumar, simplemente es para poder indicar. Si uno de ellos aumenta, el otro también va a aumentar. Si una de las magnitudes disminuye, la otra magnitud también tiene que disminuir. ¿Y cómo se va a representar? Con el signo negativo. En ambos, uno aumenta, el otro aumenta. Si uno disminuye, el otro disminuye. A eso se refiere la palabra proporcionalmente. Y vamos mostrándoles a continuación de maneras, en este caso general, ¿no? Ahí tenemos la magnitud 1, magnitud 2. Vamos a tener lo que es las magnitudes 1
Vamos a indicar A en la magnitud 2, por ejemplo, que sea B, es uno de los datos que nos van a indicar. Luego en la magnitud 1 vamos a tener que C y en la magnitud 2, X. Y esa X es lo que nos van a pedir, pues, calcular. Cuando ustedes ya encuentren la variable, puede ser X, Y, ¿no? Los más comunes que se va utilizando para poder desarrollar. Entonces vamos a ir analizando. Van a decir, si la magnitud 1 aumenta, la otra magnitud 2 también va a tener que aumentar. Si la magnitud 1 disminuye, la otra magnitud, o sea, en este caso la magnitud 2 también va a disminuir. ¿Y cómo van a desarrollar? En forma de aspa. La primero, ¿no? La flecha que van observando, o sea, el A por el X se va a multiplicar y lo van a igualar ¿con quién? Con la multiplicación de C por B, que se va observando a continuación. A por X igual a ¿quién? A C por B. Para poder entender lo que se nos va indicando, ¿no? En la parte teórica vamos a ver el ejemplo. Si 12 obreros, dice, hacen 200 metros de una zanja, ¿cuántos metros harán 15 obreros? Donde le indicamos magnitud 1, magnitud 2, nosotros vamos a ir expresando de acuerdo al problema que se nos indica. Primero nos habla, ¿no? 12 obreros, o sea, nos indica de obreros. ¿Qué más? Metros de una zanja. Y dentro de la pregunta también tenemos y nos indica metros y también nos habla de obreros. Entonces, con eso, ¿qué quiero indicarles? Que, o sea, la magnitud 1 la vamos a considerar el número de obreros y en la magnitud 2 va a ser metros de zanja o metros de una zanja también. Luego consideramos los datos. En primera parte nos dice si 12 obreros, allí tenemos 12 obreros, ¿cuántos metros de una zanja realizan? 200 metros. Ahora, dentro de la pregunta nos dice ¿cuántos metros? Bueno, no lo sabemos, vamos a poner X, harán 15 obreros. Ahí tenemos 15 obreros y no sabemos cuántos metros de zanja van a tener que realizar. Y en primer lugar, tienen que analizar. ¿Dónde van a analizar? Donde, si bien recuerdan, yo les puse así, ¿no? Signo más, estaba dentro de un círculo, y acá también era signo más dentro de un círculo, y el otro era signo menos. Es simplemente para que digan, aumenta, el otro también aumenta. Si uno disminuye, el otro disminuye, ¿no? Eso es simplemente para poder indicar. ¿Y dónde van a analizar eso si aumenta y disminuye? En la condición que ustedes tienen, los dos datos me refieren acá. Acá nosotros no podemos analizarlo, ¿por qué? Ahí tenemos 200 y el otro es X. No sabemos si estará aumentando o estará disminuyendo, no lo sabemos. Pero en el número de obreros, diré, disculpen, ahí sí sabemos. Que estábamos observando que al inicio hemos tenido 12 obreros, ahora ya tenemos 15 obreros. ¿Qué está sucediendo? Está aumentando. Si aumenta la cantidad de obreros, ¿qué va a suceder con los metros de zanja? ¿Tendrá que aumentar o va a tener que disminuir? O en otras palabras, tiene que aumentar. Tiene que aumentar. ¿Por qué? Como está aumentando la cantidad de obreros, como hay más obreros, van a tener que hacer más metros de zanja. No es que lo van a realizar menos metros de zanja, ¿no? Van a tener que realizar más metros de zanja. ¿Para qué les hago analizar de esa forma? Para que ustedes ya se den cuenta cuando estamos en un ejercicio, ¿no? Tienen que analizar ustedes. Acá se nos hace fácil, quizás cuando estamos viendo en la parte teórica, ¿no? Vamos a decir, si uno aumenta, el otro aumenta. Si me dicen disminuye, el otro va a disminuir. No es esa la forma que nosotros así vamos a tener que decir. Se nos va a poner un poco difícil cuando ya estamos en los ejercicios, ¿no? Entonces, ustedes de esa forma tienen que ir analizando. Y si encuentran que en ambos tienen mismos signos, entonces, ¿qué van a tener que aplicar? La regla de 3, simple, directa. ¿Y cómo se desarrolla? En aspa. ¿Qué quiero decir? Ese 12 con el X se va a multiplicar y lo van a igualar ¿con quién? Con la multiplicación de 15 por 200. Ahí tenemos, ¿ve? 12 por X es igual a 15 por 200. 2X va a bajar, eso es igual a ¿quién? A 15 por 200, eso nos sale 3
1000. ¿Qué hacen luego? Este 12 que está multiplicando va a ir al otro lado a dividir, que sería 3000 entre 12. ¿Y cuánto es eso? Eso sale X es igual a 250 metros. ¿Por qué lo digo metros? Es que acá nos está diciendo que es en metros, entonces acá también tiene que ser en metros. Si les dice, por ejemplo, centímetros, entonces acá también ustedes tienen que poner centímetros. Si les dice metros al cuadrado, entonces acá tienen que indicar metros al cuadrado. Depende de la unidad que se les indique en el problema, ustedes tienen que decir al final. Esas unidades nunca deben de olvidarse, suponiendo en las alternativas les puede ir variando, les puede decir quizás metros al cuadrado, puede haber 250, pero metros al cuadrado, puede haber 250 metros o quizás 250 centímetros. Pueden decir, pero profesora, yo he visto ahí 3 alternativas, son iguales, pero quizás no se han percatado en qué unidad está, ¿no? Quizás uno de ellos era metros al cuadrado, el otro centímetros y metros. Entonces, ustedes tienen que marcar la respuesta que tenga metros. ¿Ya? Y eso sería la respuesta. Por eso siempre es importante, no necesariamente en el tema que estamos viendo, hay en otros igual temas donde se utilizan y las unidades, tienen que ustedes percatarse y ver, ¿no? Qué unidades van a ir considerando. Esa es la forma que ustedes van a ir analizando, referido pues a la regla de 3 simple directa. Nunca olvidarse que ambos, si uno aumenta, el otro también aumenta. Si uno disminuye, el otro disminuye. ¿Cómo se desarrolla? En aspa. Ahora vamos a ir viendo otro, lo que es la regla de 3 simple inversa. Se usa cuando uno, ¿no? Cuando las dos magnitudes son inversa proporcionales, o sea, entre sí, ¿qué quiere decir? Si una de ellas aumenta, no si una está aumentando, o sea, va a tener que ser lo contrario, pues, ¿no? Acá nos dice, si una de ellas aumenta o disminuye, la otra debe de disminuir o aumentar proporcionalmente. Quiere decir, si uno de ellos está aumentando, el otro va a disminuir. Si uno está disminuyendo, el otro va a tener que aumentar. ¿Y cómo van a desarrollar? Cuando van a tener esas dos magnitudes de manera directa. O sea, ustedes van a desarrollar de esa forma. Por cualquiera que se les va indicando esas magnitudes. Y a continuación se va mostrando, ¿no? El esquema. Ahí tenemos la magnitud 1, suponiendo que sea A, y la magnitud 2, B. Otro, la magnitud 1 que sea C y el otro que nos van a ir pidiendo, ¿no? En la magnitud 2 que sea X. Y analizan, ahí ve. Si uno de ellos está aumentando la magnitud, el otro va a disminuir. Si uno de ellos está disminuyendo, el otro va a aumentar. En este caso, mira, si se dan cuenta, hemos analizado en esta condición. ¿Qué pasaría si fuera lo contrario? O sea, primero tendrían así, por ejemplo. Esto que sea suponiendo la magnitud 1 y acá en la magnitud 2 tendríamos así, A y C. Entonces, ¿qué van a analizar? Acá ustedes van a ir analizando, ¿no? Suponiendo acá está aumentando, entonces el otro va a tener que disminuir. Si acá está disminuyendo, el otro va a tener que aumentar. O sea, ya en lo contrario van a tener que ir analizando. Siempre y cuando ustedes tengan los datos completos. En cambio, cuando aparece la variable, eso pues lo vamos a dejar luego al último todavía, pues, ¿no? Para poder ir obteniendo lo que se nos esté pidiendo calcular. ¿Y cómo se desarrolla? De manera directa. Multiplicamos, o sea, como nosotros escribimos, pues, ¿no? Eso se llama de manera directa. El A por el B lo multiplico y lo voy a igualar a quién, a la multiplicación de C por X, que acá le tenemos, ¿ve? A por B igual a quién, a C por X. Para que ustedes logren entender, ¿no? Vamos a ir viendo a través del ejemplo, nos dice lo siguiente, si 12 obreros hacen una obra en 20 días, ¿en cuántos días le harán 15 obreros? Veamos en la resolución.
Simplemente ustedes analicen antes de la pregunta, mire, ¿para qué van a analizar? O sea, ver qué magnitudes se está trabajando. Ahí nos habla de obreros y acá nos habla de días. Entonces, esas dos magnitudes tenemos que utilizar. Y aparte también déanse cuenta que dentro de la pregunta, mira, nos habla de días y nos habla de obreros. Y esas son las magnitudes que debemos de utilizar. Nos habla de obreros y nos habla de días. En primer lugar, nos dice que 12 obreros hacen una obra en ¿cuántos días? 20 días. La pregunta dice, ¿en cuántos días? Eso va a tener que ser X. Le harán 15 obreros. Le van a hacer 15 obreros, no sabemos cuántos días, entonces en este caso sería X. Ya analizamos. Mira, si tenemos, ¿no? En este caso estamos viendo que está aumentando la cantidad de obreros. ¿Qué va a suceder con la cantidad de días? ¿No? Esa obra, ¿qué va a suceder? Lo van a tener que realizar en menos días, ¿no? Lo van a realizar en menos días. O sea, como aumenta la cantidad de obreros, lo van a tener que realizar en menos días. Y como son diferentes, el uno aumenta, el otro disminuye. Entonces, ¿cómo se desarrolla? De manera directa. ¿Qué quiero decir? El 12 con el 20 se van a multiplicar y lo vamos a igualar ¿con quién? Con la multiplicación de 15 por X. Ahí está, 12 por 20 es igual a 15 por X. ¿Y cuánto es 12 por 20? Sale 240 y el 15X va bajando. Luego, ¿qué hacen? El 15 que está multiplicando va a ir al otro lado a dividir, donde X va a ser igual a 240 entre 15. ¿Y cuánto es eso? ¿Cuánto sale? 15. 16. 16. Muy bien. 10 y 16. 16. X es igual a 16 días. Y ustedes, mira, déanse cuenta, igual me faltó quizás analizar en el anterior también, pero igual en este ejemplo también analicen. Mira, reemplazo lo que me está saliendo. ¿Qué está sucediendo? Miren, yo tenía anterior que era 20 días, ahora tengo 16 días. Se está realizando en menos días y eso es lo que hemos indicado. Los signos es simplemente para que ustedes se den cuenta, ¿no? Si vamos a trabajar de manera directa o vamos a realizar de manera inversa. Es simplemente para ello. No es que el signo que voy considerando en un lado voy a sumar y el otro lado voy a restar. No, simplemente es para poder analizar. Si uno aumenta, el otro disminuye. Y si estamos indicando que acá está disminuyendo, porque en el anterior era 20 días, ahora hemos ido obteniendo en 16 días y está disminuyendo. Ahora, la regla de 3 compuesta. A la anterior que hemos estado viendo ha sido la regla de 3 simple, porque simplemente se ha utilizado 2 magnitudes, ¿ya? Simplemente se ha utilizado 2 magnitudes. Ahora estamos ya viendo la regla de 3 compuesta. Acá se utiliza cuando el problema participan más de 2 magnitudes, o sea, quiere decir puede haber 3 magnitudes, 4 magnitudes, 5 magnitudes, quizás 6 magnitudes, depende, ¿no?, del problema que se nos esté indicando. Y en los métodos de resolución, para su mejor comprensión, o sea, vamos a ejemplificar a través de un problema modelo. O sea, lo que quiere decir, en los métodos de resolución, yo les indiqué que hay 2 métodos, lo que es el método de los signos y el otro es el método de las rayas. En ambos métodos voy a realizar el mismo ejemplo para la resolución. Por eso acá bien claro les dice que se va a ejemplificar a través de un problema modelo. En primer lugar, o sea, en el método de los signos, se debe de tener cuidado, ¿no?, en reconocer todas las magnitudes. ¿Qué más? Luego se selecciona la magnitud que contiene a la incógnita. ¿Qué más se hace? Se compara cada una de las restantes con la incógnita para saber si son directamente proporcionales. O sea, la DP se refiere directamente proporcionales o IP es inversamente proporcional, o sea, con ella.
Finalmente, es igual a la incógnita al valor que se encuentre en la parte superior a ella, multiplicando las restantes en forma de fracción, teniendo en cuenta que si son directamente proporcionales, sus valores se invierten. Si bien saben, bien recuerdan, nos hablaba de las magnitudes, ¿no? Había una magnitud A, por acá teníamos una magnitud B, o sea, de la magnitud 1, magnitud 2. A y el otro B, el otro teníamos que era C y era X, ¿no? Eso es cuando trabajábamos con dos magnitudes, pero como ya estamos viendo la regla de 3 compuesta, vamos a tener varias magnitudes, del cual simplemente hay que tener en cuenta, les está diciendo, en una de las magnitudes, en cualquiera de ellos, ¿no? Si es directamente proporcional, ¿qué nos dice? Que los valores se invierten, o sea, ¿cómo van a convertir? Se va a convertir en una fracción, pero invirtiendo, o sea, vamos a poner C, lo vamos a dividir entre A, si es directamente proporcional. Y si son inversamente proporcionales, los valores se deben de mantener. O sea, de lo que, si viendo es inversamente proporcional, entonces van a poner así como está A entre C, pero ya convirtiendo en una fracción. Cualquier magnitud que se les esté indicando, eso es lo que ustedes van a realizar, ¿no? Si es directamente proporcional, no olvidarnos pues que se invierten, ¿no? Se van a invertir, pero en este caso convirtiendo ya en una fracción. Si es inversamente proporcional, se va manteniendo lo mismo, pero ya igual manera en una fracción. Eso es de manera general que se les va indicando, ¿no? Cuando nos habla de manera directa o cuando les habla de manera inversa. Este mismo ejemplo lo voy a desarrollar también con el otro método, ¿no? Con el método de las rayas. Ahorita recién estamos viendo con el método de los signos. Acá les dice que 8 hombres hacen 8 casas en 8 años, trabajando 3 horas diarias. La pregunta dice, ¿cuántos hombres harán el doble de casa en la mitad del tiempo anterior, trabajando 6 horas diarias en un terreno, ¿no?, que ofrece, dice, una doble dureza con respecto a la anterior? Les habla de hombres, hacen 8 casas en 8 años, trabajando, ¿qué cosa? 3 horas diarias. Y les habla también, si se dan cuenta, les habla de dureza. En los demás también es lo mismo, ve. Acá tenemos hombres, también les habla de casas, la mitad del tiempo anterior, trabajando 6 horas diarias, en un terreno que ofrece el de doble dureza, con respecto al anterior les dice. Entonces, en este caso, mire, tenemos las magnitudes hombres, casas, años, horas diarias y lo que es dureza. Ahí está. Hombres, casas, horas diarias, años y dureza. Ya, ahí está. Y van completando, ¿no? Les dice 8 hombres. ¿Cuántas casas hacen? Hacen 8 casas. ¿Cuántas horas diarias? Horas diarias se expresa de esta forma, H/D, ¿no? ¿Cuántas horas? Son 3 horas diarias. ¿Cuántos años? Acá les dice bien claro, 8 años. Suponiendo acá, como ya nos habla, ¿no?, nos dice una doble dureza con respecto al anterior, suponiendo en el anterior que sea 1. ¿Ya? Simplemente en el anterior 1. ¿Qué más? ¿Cuántos hombres? No se sabe, se ha puesto X. Harán el doble de casas. En este caso, como bien sabemos, el anterior es 8 casas. Si es el doble, sería multiplicar por 2. 8 por 2, 16. En la mitad del tiempo anterior, tiempo se refiere en años. Si el año, ¿no?, en el anterior es 8, la mitad sería 4. Trabajando 6 horas diarias. Acá está, 6 horas diarias. En un terreno que ofrece una doble dureza. Si el anterior, ¿no?, del anterior pues es 1, su doble sería 2 por 1, es 2. ¿Cuál es la diferencia que ustedes tienen que saber, ¿no?, o tener en cuenta? Si es directamente proporcional o inversamente proporcional. Lo que sí hace es comparar, o sea, hombres, o sea, la persona. Cuando ustedes observan o visualizan o pueden palparlo, ¿no?, en este caso se llama directamente proporcional. Por ejemplo, el hombre con el casas es directamente proporcional. Y lo que es horas diarias, por ejemplo, eso nosotros no lo podemos palpar, ¿no? A través de un reloj me dirán quizás ahí recién,
pero nosotros así de manera directa no lo podemos, entonces palpar, ¿no? Ni observar, eso se llama inversamente proporcional. Lo que es años, lo mismo sucede, ¿no? Eso también es inversamente proporcional. Y lo que es dureza, sí, pues, ¿no? Nosotros lo podemos palpar. En este caso se llama directamente proporcional. Esa es la forma que ustedes tienen que ir analizando, si es directamente proporcional o inversamente proporcional. ¿Para qué? Para que puedan ir desarrollando. Bien claro, en la parte teórica les decía lo siguiente. Cuando era directamente proporcional, ¿qué sucedía? Cuando era directamente proporcional se invertían, ¿no? Pero como acá hombres es lo que nos está pidiendo calcular y saber, se pone X, va a ser igual a ¿quién? Este 8 se vuelve a anotar. ¿Multiplicado por quién? Acá nos dice que es directamente proporcional. Se invierte, ¿no? Entonces vamos a invertir, primero ponemos 16 y lo dividimos entre 8 y es lo que se ha hecho, 16 entre 8. Y cuando es inversamente proporcional se mantienen, lo único que hacemos es hacer la línea de división, pues o sea 3 entre 6. El otro también es inversamente proporcional, o sea 8 entre 4. Y el otro es directa, se invierte, que sería 2 entre 1. Cuando ustedes tengan así una fracción o la multiplicación de fracciones, acostúmbrense a realizar la simplificación. Ya tienen que ir simplificando, o sea, pueden sacar, por ejemplo, su mitad, quizás no, mitad de 16, igual mitad de 8, depende de cuál ustedes deseen. En este caso yo voy a sacar su cuarta de 16 sale 4 y 4 entre 4 es 1. ¿Qué más? El 3 por el 2 se multiplica, eso sale 6. ¿Y con quién voy a simplificar? Con este 6. Luego el 8 con este 8. 8 entre 8, 1 y 8 entre 8, 1. Y me va quedando el 8 y el 4. Y dividido entre 1 sigue siendo 8 por 4. ¿Y eso cuánto es? 32. X es igual a 32. Si desean, desarrollen la multiplicación de 8 por 16 por 3 por 8 y por 2. Ese resultado que les sale lo van a dividir entre la multiplicación de 8 por 6 por 4 por 1 y al final se van a dar cuenta que les va a salir 32. Entonces, para no estar así multiplicando, hay que acostumbrarnos de realizar la simplificación y simplificación es dividir por un mismo número tanto en el numerador y denominador. Y eso es lo que he ido realizando. Acuérdense que acá nos ha salido 32 con este método de los signos. Ese mismo ejemplo voy a desarrollar con el método de las rayas. Las magnitudes, ¿no? Participantes se colocan según el siguiente orden. Y este es el orden que ustedes tienen que tener en cuenta y aprenderse este esquema. O sea, el PATOC, ¿no? PATOC. O sea, la P se refiere al que produce. ¿Quiénes son los que producen? Hombres, máquinas, animales. La A es el que ayuda. ¿Quiénes son? Rendimientos, eficiencia, habilidad. La T es el tiempo. Y en el tiempo está años, meses, días. Acá quizás no les habla de horas diarias. Ya, horas diarias también se va considerando. Por ejemplo, acá no les habla quizás de minutos, no les habla de segundos, que también se refiere el tiempo. En la O es la obra, ¿no? El trabajo que se está realizando. Y finalmente la C, lo que va en contra. ¿Quiénes son? La dificultad, la resistencia, la dureza. Y tienen que tener en cuenta, de PAT, ¿no? De PAT va a venir y luego tiene que bajar y luego OCO. ¿Para qué? Para que ustedes realicen la multiplicación de quiénes. Es que esta de acá, no se visualiza creo ese color, es que esto de acá, miren lo que voy indicando, o sea, van a venir, esa es la magnitud, es que se les va a indicar, van a bajar y va a venir ahí. Se van a multiplicar ellos. Y luego, ¿qué van a hacer? Van a igualar, ¿con quién? Con la multiplicación de esta parte. Van a multiplicar y luego va a subir y se va a seguir multiplicando. Hay que tener en cuenta que no necesariamente estos tres va a haber. Quizás esto de acá, por ejemplo, el que ayuda, quizás no hay ningún problema.
les va a dar quizás como datos el que produce y también el tiempo. Este tiempo puede ir dividiéndose en dos, quizás les puede hablar de horas y también quizás les puede hablar de meses, no hay ningún problema, lo pueden ir indicando. Lo importante es que ustedes, lo que se van a considerar el PAT tiene que estar antes y luego el LOC, ¿no? Eso es lo que tienen que considerar en ese orden para que les pueda salir, porque si ustedes no lo realizan en ese orden, no van a encontrar la misma respuesta, pues, ¿no? Otros datos se les pueda ir presentando. Les dije que ese mismo ejemplo voy a desarrollar ya con el método de las rayas. Está ahí el mismo ejemplo de lo que habíamos hecho con el método de los signos. Que 8 hombres, dice, hacen 8 casas en 8 años, trabajando 3 horas diarias. ¿Cuántos hombres harán el doble de casa en la mitad del tiempo anterior, trabajando 6 horas diarias en un terreno que ofrece una doble dureza con respecto al anterior? Y ahí está el orden que tienen que seguir. Mira, dense cuenta. El que produce sí lo tenemos. Por ejemplo, el que ayuda no lo hay. Esto de acá no tenemos en nuestro problema. El tiempo, mira qué sucede con el tiempo. Ha aparecido 2. ¿Quiénes son? Horas diarias y lo que es años. Yo les dije, se puede ir dividiendo en 2 o quizás 3 partes, se puede ir dividiendo. Lo importante es que ustedes consideren antes de esa X que va formando. Luego tenemos lo que es la obra y nos habla de la dureza, porque acá tenemos la dureza y la obra. En este caso están las horas, en el tiempo está horas diarias y años. Y el que produce, hombres, ¿no? En ese orden. Nos habla en nuestro problema, nos dice que 8 hombres, ¿no? Realizan, o sea, en 3 horas diarias, en 8 años, 8 casas y una dureza. Ahora, la cantidad de hombres no lo sabemos, que sería X. En las horas diarias, que sería el doble, nos habla bien claro, o bien, no, acá nos dice, ¿no? 6 horas diarias. Ahora, acá, en años, nos dice la mitad del tiempo anterior. Si la anterior era 8, la mitad sería 4. Ahora, de las casas nos dice doble, ¿no? En la casa sí nos habla de doble. De lo que el anterior era 8, su doble 8 por 2 sería 16. Por eso aparece acá 16. No vayan a decir de dónde hace acá 16. Según el dato que va indicándonos, como nos dice doble de casas, entonces del anterior de lo que era van a tener que realizar su doble. Si les dice su triple, entonces van a multiplicar por 3. Y si les dice su la mitad, o sea, dividir pues entre 2. Y finalmente en la dureza nos dice una doble dureza. Si el anterior teníamos 1, su doble sería 1 por 2 es 2. ¿Qué van a realizar? El 8 con el 3 se multiplica, luego con el 8, luego se va a multiplicar con 16 y finalmente con 2. ¿Igual a quién? Al X multiplicado por 6, luego multiplican por 4, acá luego va a multiplicar por 8 y finalmente por 1. En ambos nosotros podemos ir simplificando. Por ejemplo, acá podemos dividir 8 entre 8, 1, 8 entre 8, 1. Luego, 16 entre 4 es 4, 4 entre 4, 1, de acuerdo al color que ustedes están observando. Finalmente, 3 por 2 sale 6, 6 entre 6, ahí va a salir 1, ¿y con quién? Con el 6. Y ese mismo 6 se va a dividir entre 6, que sale 1. Y nos va quedando acá, como los que están ya tarjados, nos va quedando la unidad, entonces multiplicaríamos los números que no tienen una línea encima, que en este caso sería el 8 por el 4. 8 por 4 es 32. Y acá X por 1 es X. Y X es igual a 32. Si bien recuerdan, con el otro método también salió la misma respuesta. Para que ustedes realicen en este caso la regla de 3 compuesta, acostúmbrense a realizar con el método de las rayas, porque es más fácil que puedan ir desarrollando, ¿no? Porque en el anterior hemos tenido que analizar si es directamente proporcional o es inversamente proporcional. Entonces va a ser un poco más difícil. Lo más práctico, más sencillo que puedan utilizar ustedes es con este método de las rayas. Pero es importante, ¿no? Quizás hay algunos de ustedes ha logrado entender con el método de los signos, también lo pueden realizar, no hay ningún problema.
Ahora sí, una vez visto la parte teórica, vamos a realizar los ejercicios de aplicación. Tenemos el primer ejercicio. 6 máquinas, dice, confeccionan 6 chompas en 6 minutos. ¿Cuántas chompas confeccionarán 40 máquinas en 18 minutos? Veamos en la resolución. En primer lugar, ustedes pues me van a ir indicando, ¿no? Si es la regla de 3 simple o es la regla de 3 compuesta. ¿Cuál de ellos es? ¿No? Tres simple. Ajá, por ahí me van diciendo 3 compuesta, por ahí dicen simple, ¿no? Que otra vez. Regla de 3 compuestas, profesora. Simple. Muy bien, la regla de 3 compuesta. No olvidarnos, cuando es simple, vamos a utilizar 2 magnitudes. Pero, ¿qué sucede con este ejercicio? Nos hablan de máquinas, confeccionan, ¿qué cosa nos dice? 6 chompas. ¿En cuántos minutos? O sea, nos dicen 6 minutos. Hay 3 magnitudes. Entonces, para nosotros desarrollar, tenemos que hacer con el método, en este caso de las rayas, ¿no? Utilizando el método de las rayas, porque ya estamos teniendo en cuenta que son 3 magnitudes. En primer lugar, ¿qué cosa debemos de ubicar? Máquinas, ¿no? O el que produce. En este caso, nosotros como tenemos a máquinas, vamos a poner primero máquinas. Luego, ¿qué vamos a considerar? El tiempo. Bueno, acá, mira, no nos habla, pero ustedes tienen que saber que acá va a estar minutos. Primero minutos. Y finalmente, ¿qué cosa? La obra, o sea, el trabajo que está realizando. En este caso, se están confeccionando chompas, o sea, al final. Primero se pone máquinas, luego minutos y finalmente chompas. En ese orden. No es de acuerdo a lo que les va indicando en el ejercicio. Por ejemplo, primero era máquinas, acá nos dice chompas y luego minutos. No me vayan a poner en ese orden. Tienen que poner de acuerdo al esquema que se ha ido aprendiendo, ¿no? Con el método de las rayas. Por eso he puesto primero máquinas, luego minutos y finalmente chompas. Nos habla de 6 máquinas. ¿Cuántos minutos son? 6 minutos y 6 chompas se están realizando. Ahora, dentro de la pregunta nos dice cuántas chompas, eso es lo que vamos a tener que hallar. Confeccionará 40 máquinas en 18 minutos. No sabemos cuántas chompas, entonces lo vamos a poner X. ¿Qué hacen luego? Aplicar pues el método de las rayas y ese se llama pues, ¿no? Y ese es el esquema. ¿Por qué? Es que acá aparece la X, por eso les dice el método de las rayas. Primero vamos a multiplicar, ¿no? 6 por 6 y luego por X. Igual a quién? A 40 por 18 y luego por 6. ¿Qué hacemos? A ambos vamos a ir dividiendo por un mismo número. En este caso, 6 entre 6, 1, 6 entre 6, 1. Luego acá, 6 entre 6, 1, y al otro lado, 18 entre 6, nos va a salir 3. En el lado izquierdo nos queda X, o sea, me refiero antes del igual, pues, ¿no? Que nos va a quedar X, y ese es igual a ¿quién? Ese 40 va a bajar, el número 3 también está bajando. ¿Y cuánto es 40 por 3? Eso sale 120 chompas. X es igual a 120 chompas. Y eso sería nuestra respuesta, ¿no? Lo que nos están pidiendo calcular. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Todo claro, profesora. Todo claro, Miss, no hay ninguna pregunta. Ya, muy bien. Ya. Ahora sí, vamos a pasar a otro ejercicio. Tenemos otro ejercicio y analicen, en primer lugar, antes de indicar la resolución.
ahí les está diciendo, ¿no? En el ejercicio 2, que Meteoro dice recorre en 24 segundos un tramo de una carretera con una velocidad de 120 metros por segundo. En cuanto, ¿no? segundos la recorrerá, se aumenta su velocidad en 40 metros por segundo. Ustedes tienen que ir analizando. En primer lugar, si es la regla de 3 simple o es la regla de 3 compuesta. En primer lugar, es lo que ustedes tienen que ir indicando. ¿Cuál de las reglas será? ¿Será simple o es compuesta? Acá lo que ustedes tienen que tener en cuenta es el La regla de 3 simple es inversa. Ya, inversa me dijeron ya por ahí. Ya, en primer lugar es la regla de 3 simple. Ya, nos habla de segundos y nos habla de velocidad. Es las únicas magnitudes. De ahí no nos indica más. Lo mismo nos está diciendo en la pregunta también, dentro de la pregunta, ¿no? Nos habla de segundos, es lo que nos está pidiendo calcular. Y aparte nos indica la velocidad. Es la regla de 3 simple. Primero vamos completando, ¿no? Ahí nos habla que recorre 24 segundos en un tramo de una carretera con una velocidad de 120 metros por segundo. En cuántos segundos no se sabe, se pone X, la recorrerá si aumenta su velocidad en 40 metros por segundo. Esta velocidad donde les está diciendo aumenta su velocidad, lo que tienen que realizar es lo siguiente. Como está acá indicando 120, ¿no? Si está aumentando en 40, ¿qué va a suceder? Van a tener que sumarle, ¿no? Del anterior que ustedes están teniendo 120, lo sumamos más 40. ¿Cuánto es eso? 160. 160. Vuelvo a repetir esa parte. Como en el ejercicio les está diciendo, ¿no? Les indica lo siguiente, aumenta su velocidad en 40 metros por segundo. ¿A qué se refiere? O sea, de la anterior velocidad que se va teniendo, lo van a tener que aumentar su 40 metros por segundo. El anterior, como hemos tenido que es 120, lo sumamos más 40 y eso sale 160. No me vayan a decir, pero profesora, yo en el problema, yo no veo, no observo que está a 160 y les estoy explicando, ¿no? Y se les indica de dónde está saliendo. Una vez que hayan ya completado, ¿no? Entonces, en este caso, las magnitudes, que eran pues segundos y velocidad, vamos a ir analizando dónde en esta parte. Acá vamos a analizar primero, no es que yo voy a analizar acá donde dice segundos, yo no la analizo, ¿por qué? Porque tengo variable. En cambio, en la velocidad están completos los datos. Analizo de la primera a la segunda. ¿Qué está sucediendo? Se está aumentando la velocidad. Si aumenta la cantidad de la velocidad, ¿qué va a suceder en los segundos? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a aumentar. Va a aumentar. ¿Están seguros? Va a disminuir. Va a disminuir. ¿Por qué? Es que acá les bien claro les dice, ve, Meteoro recorre en 24 segundos un tramo de una carretera con una velocidad de 120 metros por segundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Si su velocidad está aumentando, ¿no? ¿Qué va a suceder con la cantidad de segundos? Va a tener que disminuir, pues, o va a tener que aumentar la cantidad de segundos. Va a tener que disminuir, porque nos habla, el meteoro pues se refiere a un carro, ¿no? Que está ahí, al inicio tenía una velocidad de 120, luego está aumentando a 160, ¿no? Cuando ha tenido su velocidad de 120, está recorriéndose a 24 segundos. Pero ya si va a recorrer 160, ¿no? Su velocidad, ¿qué va a suceder en la cantidad de segundos? Va a tener que disminuir, pues, o sea, va a tener que ser menos que 24 segundos. Entonces, por lo tanto, ahí va a disminuir. Así nada más analizamos, ¿para qué? Para poder tener en cuenta si es directa o es inversa, que a una de sus compañeras sí había indicado que era la regla
de 3 simple inversa, bien indicado, ¿no? ¿Y cómo se desarrolla? Una multiplicación de manera directa. O sea, ¿qué quiero decir? Que el 24 se multiplica con el 120 y lo vamos a igualar ¿con quién? Con la multiplicación de x con 160. Entonces, ahí tenemos 24 multiplicado por 120, ese es igual a x multiplicado por 160. ¿Qué hacen? En ambos tratamos de simplificar, ¿no? Reducir hasta lo más mínimo posible. Por ejemplo, ahí el número 120 y 160 se pueden dividir entre 40. 120 entre 40 es 3 y 160 entre 40 sale 4. Vamos a tener 24 multiplicado por 3, ese es igual a x por 4. Que luego voy a sacar su cuarta, 24 entre 4, 6 y 4 entre 4, 1. Y ahí vamos a ir teniendo 6 por 3, ese es igual a x. Y 6 por 3, ¿cuánto es? Eso sale 18. X es igual a 18 segundos. Y miren acá, mira, para que ustedes analicen también, ¿no? Si realmente lo que han considerado es cierto, ¿ve? De lo que tenían al anterior 24, ¿qué está sucediendo? ¿Ve? Hemos encontrado 18 segundos. ¿Y qué hemos indicado? ¿Ve? En menor cantidad o en menor, o sea, en este caso segundos, ¿no? Se está realizando y es cierto lo que hemos ido obteniendo. No es que yo voy a desarrollar por desarrollar y encontré la solución. También tengo que ir analizando en el ejercicio si la respuesta que se ha ido obteniendo es lo correcto. Y estoy demostrándoles que sí, lo que hemos indicado al inicio es lo correcto. Porque ¿qué pasaría si ustedes no lo ponen más? Ambos van a desarrollar en aspa. Al momento de desarrollar no les va a salir una división quizás exacta, les va a salir en decimales. Entonces, que por ahí se han analizado mal, ¿no? Entonces, por eso hay que tener en cuenta, de acuerdo al ejercicio que se les indique, van a ir analizando. Vamos a ir continuando con otro ejercicio. 3. Si 10 sastres, dice, hacen 20 ternos en 12 días, ¿en cuántos días 6 sastres harán 15 ternos? Nos dice la pregunta. Veamos en la resolución. Nos habla, en este caso, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Las magnitudes. ¿Cuántas magnitudes se les está indicando? Les habla de 3 magnitudes. Ustedes no me vayan a considerar en ese orden, ¿ah? Por ejemplo, acá les habla sastres, les habla ternos y les habla días. En ese orden no me vayan a considerar. Ustedes tienen que considerar de acuerdo al método de las rayas que hemos ido aprendiendo. Que primero se pone, puede ser a los hombres, ¿no? En este caso, como nos habla de sastre, estamos considerando a los sastres. Luego había, al final todavía se va poniendo lo que es la obra o el que está produciendo. Primero se pone el tiempo, ¿no? El tiempo pues puede ser en días, en horas, meses, años, depende que se nos indique nuestro problema. En este caso, como nos habla días, estamos considerando primero días y luego al final lo que se está realizando, se está confeccionando la obra, es ternos. Ya no me vayan a considerar así como en este orden que va indicando en el ejercicio. Nos habla de 10 sastres, nos indica de 12 días. ¿Cuántos ternos? 20 ternos. Ahora, dentro de la pregunta, ¿en cuántos días? Bueno, no se sabe. 6 sastres, no se sabe cuántos días. Harán 15 ternos. Y hacemos el método de las rayas. Multiplicamos 10 por 12 por 15 igual a ¿quién? A 6 por x por 20. Luego vamos a ir simplificando. 10 entre 10, 1. 20 entre 10, 2. ¿Qué más? 2 entre 6, 2. 6 entre 6, 1. ¿Ya? Estoy explicando y aparte hay que guiarnos de acuerdo al color que voy, en este caso, trazando una línea, ¿no? Oblicua en cada número. Este es el esquema que ustedes tienen que ir recordando, ¿no? Por eso les estoy mostrando. Continuamos. Acá, por ejemplo, voy a hacer de otro color. Por ejemplo, acá
2 entre 2 es 1, y acá con este 2, 2 entre 2 es 1. Y como todos son 1 y lo único que acá nos queda 15 y el otro es X, entonces X es igual a 15 días. Se está realizándose los 15 ternos, se va a realizar en 15 días. Y eso sería la respuesta de la solución del tercer ejercicio que se va mostrando. Ya un último ejercicio. Tenemos 4, nos dice, si 8 tractores, dice, pueden mover 400 toneladas de arena en 25 horas. ¿Cuántas toneladas de arena pueden mover 5 tractores en 20 horas? Veamos en la resolución. Nos habla de tractores, nos habla de horas y nos habla de toneladas. En los tractores son 8 tractores. ¿Cuántas horas son? 25 horas. ¿Cuántas toneladas? Son 400 toneladas. ¿Cuántas toneladas de arena es lo que vamos a hallar? Pueden mover 5 tractores en 20 horas. No sabemos cuántas toneladas. Luego hacemos el método de las rayas. Multiplicamos el 8 por el 25, multiplicado por X, y luego igualamos a ¿quién? A 5 por 20 por 400. Acá 25 entre 5 es 5 y 5 entre 5, 1. Vamos a tener lo siguiente. Este 8 multiplicado por 5 sale 40. 40 por X es igual a 20 por 400. ¿Qué hago luego? 40 entre 40 es 1 y este 400 yo puedo dividirlo entre 40 que sale 10. Y 1 por X es X. X es igual a 20 por 10. ¿Y cuánto es 20 por 10? 200. 200. X es igual a 200, pero voy a considerar 200 toneladas de arena, ¿no? Que se va a tener que mover, ¿no? O sea, en este caso pueden mover 5 tractores. ¿En cuántas horas? En 20 horas diarias. Es lo que nos está pidiendo, ¿no? Calcular. De esa forma se va analizando y nunca olvidarse este esquema, ¿no? Del método de las rayas. En primer lugar, el que produce, luego el que ayuda, el tiempo. Y luego va a continuar la obra y lo que va en contra. ¿Se dan cuenta? No necesariamente van a estar todas. Por ejemplo, en este ejemplo, acá el que ayuda no hay, ni tampoco lo que va en contra. Simplemente va apareciendo el que produce, el tiempo y la obra que se está realizando. No necesariamente van a estar todos esos datos, ¿no? Para que ustedes puedan ir realizando. Bueno, jóvenes y señoritas, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Ustedes pues tienen que saber diferenciar, ¿no? De cuál de los métodos van a tener que ir utilizando, ¿no? En este caso, los tipos que se ha ido aprendiendo para la resolución de cualquier ejercicio que pueda ir indicando. Así ustedes, en primer lugar, tienen que ir analizando, ¿no? Cuál de la regla, en este caso es, ¿no? La regla de 3 puede ser simple o puede ser compuesta. Bueno, jóvenes y señoritas, eso sería todo. Ya nos estaríamos viendo en la siguiente semana. Hasta luego con todos. Gracias, Miss. Hasta luego, Miss. Gracias. Hasta luego con todos.